¿Qué tal? Una vez más, bienvenidos aquí a la capacitadora de CADEFI. Muchas gracias por seguirnos. Estamos en nuestra segunda sesión de código, segunda charla de un seminario que tenemos con ustedes programado. Esperemos que nos sea útil a todos los que vivimos el mundo de las contribuciones. Se acordarán que ya dentro de la primera sesión, primer módulo, vimos aspectos sobre todo generales, una introducción, todo esto, y estamos viendo desde esa parte hasta esta parte todas las reformas que pasaron en 2022 para estar bien actualizados, para tener claro qué fue lo que pasó. Por eso esta primera parte quise tocarla de esa manera, para no hacer un análisis de todo el código y detenernos, sino que ustedes ya sepan cuáles artículos fueron los que cambiaron para este 2022. Eso es un poquito, según yo, espero que funcione, sea más didáctico. ¿Ok? Pues bueno, vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado en el artículo 30 de modificaciones del código. Como ustedes recuerdan, el 30 es relativo a la conservación de la contabilidad. ¿Okay? Bueno, los bancos, todas las entidades financieras y cooperativas de ahorro y préstamo, la regla general es conservar 5 años. La contabilidad para ellos es 6. ¿Ok? Y en su caso, para cuentavientes, lo que establezca la autoridad fiscal, y con el famoso estándar de intercambio de información, el CRS. Recordemos, les comentaba yo, dentro de los esquemas de fiscalización que hoy tiene el Estado, tenemos instrumentos internacionales. El Common Reporting Standard o estándar de intercambio de información es uno de ellos. ¿Okay? Ese lo que pretende es intercambiar información a nivel universal de personas con riqueza en diferentes países. ¿Con qué propósito? Pues combatir la evasión fiscal, que no paguen impuestos. Y esto se logra a través de intercambio de información. A eso se refiere esta disposición del artículo 30. ¿Ok? Y como ustedes recordarán, vimos que hay reformas en materia de escisión y fusión. Lo vimos con el 27 de código. Bueno, pues ahora en materia de concordancia con esas reformas, se adiciona como obligación la presentación de operaciones relevantes y la presentación de información sobre enajenación de acciones. Recordemos que el 31 es para presentar declaraciones. ¿Okay? Dictamen de estados financieros. Regresó el dictamen. Si tenemos 1.650 millones de pesos, casi 1.650 millones de pesos de ingresos, nos vamos a dictaminar para efectos fiscales. También aplica para empresas que coloquen sus acciones ante el gran público inversionista, y los demás contribuyentes podrán optar. Yo siempre he sugerido la opción del dictamen. ¿Okay? Digo, es un costo, pero es una tranquilidad, porque en dado momento el dictamen nos va a dar cierta tranquilidad de las operaciones que estamos realizando. Sobre todo cuando después nos quieran salir con que son operaciones inexistentes, simuladas, que no tienen razón de negocios. Pues esto el dictaminador, en el proceso de visualización de operaciones, va a establecer si se cumplen o no los estándares de seguridad jurídica para efectos de acreditar tanto a la materialidad como a la razón de negocios. Recuerden que esos dos temas están sumamente de moda: materialidad y razón de negocios. Hay que vincularlos, van junto con pegado, junto con
despegado. Otra cosa que deben de cuidar es la formalidad. Si hay que hacer contratos, hay que hacer contratos y hay que darles fecha cierta. Y esa formalidad va de la mano con el registro contable. Con el registro contable, ¿ok? Que se haga como debe de hacerse. De preferencia y de sugerencia, casi de obligación, utilizando las normas de información financiera para darle todavía una mayor transparencia y claridad. Y por el otro lado, necesitamos obviamente la exhibición de pruebas. Recordemos que cualquier controversia que se suscite se resuelve a través de las probanzas que se exhiban. 81, 82, 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Luego entonces, si yo tengo esas pruebas, 93, 94 del mismo código, esas pruebas van a servir como herramientas contundentes para demostrar que yo hice las cosas de manera correcta. ¿Okay? Entonces, es ir entrelazando cosas, conformando evidencias para que no haya salvedad, para que no haya riesgo. Pero si a todas esas operaciones que ustedes hagan le meten un dictamen, sea de seguro, sea de Infonavit, o sea incluso un fiscal, pues qué mejor, qué tranquilidad. ¿No quieren un dictamen fiscal? Bueno, hagan un dictamen de estados financieros, para que tengan la opinión de un tercero. Eso avala mucho todas sus operaciones. ¿Ok? Bueno, este fue el dictamen. Vamos a presentarlo en los plazos que para tal efecto se den a conocer, y con los documentos que exige el reglamento. A más tardar el 15 de mayo del año inmediato siguiente. ¿Okay? Esto será para 2023, ¿estamos de acuerdo? O sea que vayan pensándolo. Si hay impuestos como consecuencia del dictamen y surjan como motivo de la revisión, hay que presentar declaración complementaria. ¿Okay? Y el que se dictamine, ¿okay?, tendrán por cumplida la obligación del 32H, la DICIF, la Declaración Informativa sobre la Situación Fiscal del Contribuyente. 32B, fracción 3. Obligaciones de financieras y cooperativas. ¿Okay? El texto dice lo siguiente: para tal efecto, Hacienda e instituciones de crédito determinarán de común acuerdo la retribución que se cobre por los servicios que reciban el SAT o Hacienda por los servicios bancarios. A eso se refiere esta disposición. ¿Okay? Obligaciones también informar a la Secretaría de los pagos recibidos y los convenios de la fracción 3 de este artículo. Si no se proporcionan los servicios a que se dé la fracción o no se presenta de conformidad, no se pagarán los gastos de recaudación. El estándar de intercambio de información, Common, C-O-M-M-O-N, Common Reporting Standard. Insisto, es uno de los convenios multilaterales que México tiene suscrito para intercambiar información fiscal. No nomás es el único instrumento, hay otro instrumento que es del BEPS. Bueno, aparte del BEPS está el CRS, que es aparte de ese está la ley FATCA, que es una ley extraterritorial de Estados Unidos. Aparte de esto tenemos un documento
de la OCDE y del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para intercambio de información con fines fiscales. ¿Okay? Entonces, el Estado y los países han estado en una constante, digamos que lucha, pero no en una lucha contra ellos, es una lucha o un combate contra la evasión y elusión fiscal. Eso es lo que están persiguiendo a nivel internacional, porque pues obviamente muchos contribuyentes, incluyendo, olvídense de nosotros los chiquitos, nosotros no pintamos, pero no quiero hablar de artistas, pero pues ahí tenemos el caso que ahorita está viviendo Shakira en España por presunta evasión fiscal. ¿Se acuerdan de los Pandora Papers o los Panama Papers? Donde salió información políticos mexicanos, artistas mexicanos y de todas las naciones con dinero en paraísos fiscales. Es un problema mundial. Todo mundo busca de qué manera tratar de conseguir bajas tasas impositivas o incluso nulas tasas de impuestos. Y por lo tanto buscan aquellos territorios donde haya una baja imposición o una nula tributación. Entonces, para eso nacen estos convenios. Para eso nacen, para intercambiar información, para ver qué ciudadano de qué país tiene dinero en otro país y que ese dinero en su momento haya pagado los impuestos correspondientes, porque luego en ocasiones pues no se paga. Y les digo, ha habido artistas, ha habido cantantes, ha habido actores, actrices, deportistas, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, han salido sus nombres a relucir por cuestiones como evasión de impuestos o elusión de impuestos. Después tienen que andar arreglando su situación con los fiscos de cada país donde se están generando las riquezas. Y les digo, esto no es ajeno a México y no es ajeno a todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues se tienen que reportar esas cuentas a nivel internacional. Y eso está en el 32B bis, el intercambio de información con fines fiscales. Saber qué lana, cuánta lana, dónde está la lana y si esa lana ya pagó un impuesto para efectos de que no se dé figuras evasivas o elusivas. ¿Cómo se llama? Estándar. El SAT celebrará o podrá celebrar convenios de colaboración para intercambiar información. ¿Ok? Con el fin de cumplir con la implementación del estándar del primer artículo que acaban de ver. Son los acuerdos amplios de intercambio de información que México tiene firmados a través de convenios internacionales. Esta 32B ter, quater y quinquies es muy importante este artículo. Aquí hay un poquitito tal vez de tiempo, porque quiero por favor que les quede, pero mega claro. Nace una obligación novedosa, castigada con una multa, con multas, no con una, con multas que van de 500 mil a 2 millones de pesos. Es importantísimo tener en cuenta esta reforma. Es más, yo ya incluso compartí con ustedes a través de un curso presencial, que espero lo hayan grabado o lo tengan por ahí o lo bajen, de lo que es el nuevo tema llamado beneficiario controlador. Tema que se incorpora a partir de 2022 a nuestra ley mexicana. ¿Estamos?
¿Qué es el beneficiario controlador para efectos fiscales? Porque ya lo tenemos en el artículo 18 de la ley antilavado, pero no es el mismo, nada que ver. Recordemos que la ley antilavado o la ley federal para la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ese es su nombre, la LIFIORPI, le damos el nombre antilavado por practicidad, por un tema coloquial. Esta ley o esta finalidad de esta ley, el objeto de esta ley, es combatir el blanqueo de activos, cualquier tipo de activo, activos monetarios, activos inmobiliarios, incluso activos virtuales. ¿Okay? Bueno, ese es su propósito, combatir el lavado de activos. ¿Okay? Y de paso combatir todo lo que tenga que ver con terrorismo, sea nacional o internacional. Esa es la función de la ley antilavado. Y para eso hay que identificar en las operaciones relevantes, dependiendo el umbral, a los beneficiarios de los servicios o de las actividades vulnerables. Inmobiliarias, constructoras, transporte de valores, joyerías, galerías de arte, venta de automóviles, blindado de vehículos, y así podemos hablar de las 16 fracciones del artículo 17 de esa ley, actividades vulnerables. Pero este tema de beneficiario controlador, ahora con la óptica fiscal, es totalmente distinto al tema antilavado. Seguimos la redacción, la terminología, el concepto precisamente del GAFI. Ustedes saben, México es miembro del GAFI. Es más, ya lo presidió una vez. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero. Eso significa FATF. ¿Ok? Grupo o fuerza, grupo de acción de lavado de dinero. ¿Ok? Bueno, entonces, México tenía pendiente en esta materia fiscal darle seguimiento a la recomendación 24 y 25 del GAFI. Entonces, se tomó el texto, entre comillas, del nombre beneficiario controlador de la recomendación 24 y de la 25 el fideicomiso y se trajo al Código Fiscal. ¿Ok? Se trajo al Código Fiscal con la idea de que ahora en el ámbito fiscal identifiquemos quiénes son los beneficiarios, controladores. Ha causado muchas dudas, controversias, opiniones, incluso que no son coincidentes, ya saben. Todo lo nuevo siempre causa un poco de confusión o extrañeza. Bueno, cuando me preguntan, oye, ¿y a quién debo de identificar? Yo te diría, primero tienes que preparar cédulas para tener los datos que habrás de recabar. ¿Ok? Platicando con el doctor Rubén Santillán hace unos días, no sé en qué parte del norte, un juez negó la suspensión relativa a este tema. Alguien se inconformó vía amparo y no tuvo la razón. No platicamos mucho, fue muy rápida la charla, pero me dijo, oye, se fueron a revisión,
Creo eso haber escuchado. Y en revisión perdieron. O sea, hace que le confirmaron. Entonces, ya de ser cierto, que yo no dudo de la palabra de mi amigo Rubén, lo único que no recuerdo en este momento exacto, no me hizo, espero que me haga llegar la sentencia, o el antecedente, me dijo, pues ya está la solución. El primer caso en contra significa que si ese es el criterio, pues lo más seguro es que tengamos pues una decisión ya final en el cual pues será una obligación ineludible, infranqueable. Yo se los decía en las charlas que he tenido y en los foros o podcasts o entrevistas que he dado, yo lo veo muy difícil porque esto viene de la OCDE, del G20, del Banco Interamericano y del GAFI, puros organismos internacionales, y no creo que ningún juez mexicano se atreva a contrariar este tipo de proyecciones o propuestas de grupos internacionales. Yo lo dije varias veces, búsquenlo en algunas charlas que he dado o en algunas entrevistas que me ha tocado impartir o compartir, y yo le dije, es muy difícil, no digo que no sea peleable, pero es muy difícil que consigamos un fallo favorable. Yo fui crítico y dentro de lo que cabe, poquito razonable y práctico. Dijo, mejor vamos haciéndolo, porque no creo que pasen los amparos. Y de ser así, lo que me confirmó Rubén, no, pues ya me dejó más que convencido. Entonces la cédula analítica que debemos de armar, eso está en una regla de miscelánea, 28120, 28120, 28121, 2223. Chequen, por favor, esas reglas de miscelánea. Bueno, fuera de eso, ¿okay?, de que están en miscelánea, también los corredores y notarios tendrán la obligación, cada vez que una persona moral se constituya, de identificar al beneficiario controlador. Y las empresas, personas morales, jurídicas, cualesquiera, sindicatos, cooperativas, todas, no hay distinción, civiles, mercantiles, no me importa si es chiquita o es grande, si es reciclo, si es moral que cotiza en bolsa, todas están obligadas. No hay exclusión alguna, ¿okay? Bueno, entonces tienen que identificar a sus beneficiarios controladores. El problema es, ¿y de dónde saco al beneficiario? ¿Quién tiene que ser? Y nos da una disposición el 32B cuarter diciéndole los que se lleven el dinero, punto. Y segundo, los que tengan el control, en ese orden. Los que tengan el control efectivo, los que tomen decisiones, los que tengan más del 15% del capital social. Sin embargo, cuando el GAFI emite sus recomendaciones, por cierto, son 49, de las cuales México ha cumplido 24 de las 49, le falta todavía la mitad. 9 son especiales para terrorismo, producto de lo que pasó en Estados Unidos en las Torres Gemelas. Eso lo subió el GAFI como un ataque terrorista y metió reglas muy especiales para combatir el terrorismo. Pues son 40 recomendaciones más 9 especiales, por eso son 49. Se tomó, insisto, a la 24 y 25, pero curiosamente, algo que tienen que buscar o leer o investigar, si quieren reforzar sus conocimientos en este tema, y si no, por cultura general, no les hará daño, hay notas interpretativas, así se llama, nota interpretativa de cada recomendación. Cada recomendación de las 49 tiene notas interpretativas, ¿ok? Es decir, tiene más de lo que dice la recomendación. Siguiendo yo esas notas interpretativas,
la nota interpretativa a la recomendación 24 me dijo así textualmente: identifica a todos los socios de una persona jurídica y a sus directores generales. Pues ya me dio entonces luz. Ya para qué me ando quebrando la cabeza y preguntando, y tú eres beneficiario y tú lo serás. Es una locura. Es más, es complicado porque luego los socios no nos quieren soltar esa información. Y recomendaciones. Como es información muy sensible, porque vamos a tener datos muy personales de los socios, hay que tener prudencia en el sentido de que quién los va a manejar, qué personaje, persona, gente va a manejar esa información confidencial y sensible. ¿Quién? ¿El contador? ¿El director de la empresa? Yo no me gustaría que esa información estuviera vagando de mano en mano, estuviera cambiando de lugar constantemente en escritorios, en archiveros, en gavetas o a la vista. ¿Por qué? Porque imagínense que sepan que el socio Juanito Pérez tiene de esposa a Juanita Pérez. Sí, pero tienen su domicilio de los dos, tienen sus teléfonos personales, tienen el porcentaje de las acciones que tiene Juanito Pérez. Y esa información en manos del crimen organizado o de la delincuencia es sumamente peligrosa, porque vuelve muy vulnerable a ese socio para una extorsión, un chantaje, un secuestro, un levantón, qué sé yo. De verdad es muy delicado. Por lo tanto, deben ser manos responsables las que conserven esta información. ¿Y en qué lugar se va a conservar? ¿En qué lugar se va a conservar? ¿En una bóveda bancaria o interna? ¿En una caja fuerte? ¿Quién tiene la combinación? Esos datos tienen que plasmarlos y platicarlos con los empresarios, por favor. ¿Sale? También tienen que recabar el aviso de privacidad porque los datos que van a recabar son sensibles. La Ley Federal de Protección de Datos Personales establece que son datos sensibles. Por favor, insisto, soy terco y reitero, hay que tener un buen control de esa información. No quisiera que en manos inexpertas o responsables estuviera su control o custodia. Y por último, ya para concluir esta partecita de tips o de ideas, miren, ya una vez recabada, en mi opinión, recaben incluso pruebas documentales. Por ejemplo, no sea mala gente, présteme una copia de su acta de matrimonio, las copias de las asambleas o del acta constitutiva donde aparece como socio. Eso me va a servir para integrar el expediente en caso de que me lo requieran. Hoy por hoy, eso es una nueva facultad de comprobación además. Artículo 42, fracción 12 y 13 del Código Fiscal que ya veremos. Ojo. Entonces, para cuando llegue una visita domiciliaria, pues tengo que tenerla. Por eso digo, ¿quién la va a custodiar? ¿Y dónde? ¿Y cómo se va a custodiar? Y luego, ¿qué la va a integrar? Recomendación que yo he dado, sigo de terco, hay que hacer un manual sobre ese tema, por favor, chiquitos si ustedes quieren, pero hay que poner reglas claras para que haya un buen control. Y ya que recabé la información, incluyendo en su caso copias de los originales que tuve a la vista, y hay que ponerle, mandamos a hacer un sellito de goma que diga, esta es copia del original que se tuvo a la vista, y que se firme. Sabemos que todas las copias hacen fe de la existencia de un original.